a tratar de retomar el curso para, a manera de reponer incluso el tiempo. Que la idea es que recibamos el curso y solo estoy corroborando si me escuchan. Bien, entonces, disculpen la demora, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar el tiempo y creo que en un tiempo prudencial podemos ver la clase del día de hoy, aunque nos pasemos un poco del tiempo que estaba estipulado, que era de 5 a 6:30, pero eh, yo voy a dar el curso y voy a tratar de finalizarlo hasta que termine de dar el contenido que corresponde para hoy. Y decía que corresponde a la semana número 8 lo que con el tema procedimiento preparatorio, ya que la semana pasada pues empezamos viendo lo que eran los actos introductorios al proceso penal y vimos también los obstáculos al proceso penal. Entonces vamos a ver en el día de hoy la primera etapa del proceso penal, recordando que las etapas del proceso penal son la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del debate, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Entonces, hoy comenzamos viendo ya la primera etapa, que es la etapa preparatoria. Bien, lo primero que vamos a ver entonces, ¿cuál es el objeto de la etapa preparatoria? ¿Cuál es el fin de esa etapa preparatoria? Y para ello, pues vamos a tener presente que debemos estudiar el artículo 309, primer párrafo del Código Procesal Penal y los artículos del 112 al 122 del Código Penal. Son unos artículos que son importantes para entender lo que es el objeto de la etapa preparatoria. Y previo a ver el objeto de la etapa preparatoria, veamos una definición de lo que es el concepto de investigación, que es lo que nos corresponde en derecho procesal penal. La investigación criminal no es más que el conjunto de diligencias, indagaciones y pesquisas tendientes a establecer un hecho criminal, a identificar y a localizar a los autores y partícipes, de a llegar a los elementos de prueba de su presunta responsabilidad penal. Es ese conjunto de diligencias, indagaciones y pesquisas la que el Ministerio Público en esta primera etapa pues debe realizar. Entonces, quien practique la investigación criminal debe efectuar un minucioso examen del lugar del crimen, observar todos los detalles, huellas y restos existentes, entrevistar a las personas directamente vinculadas al hecho criminal o que conozca antecedentes del imputado, de la víctima, o aspectos relativos al comportamiento ulterior de cada uno de estos. Entonces, para entender un poco mejor el objeto de la etapa preparatoria, lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Entonces, el objeto de la etapa preparatoria en relación al hecho, en primer lugar. En relación al hecho, el Ministerio Público debe practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar que la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. ¿Qué circunstancias debe tomar en cuenta el Ministerio Público? En relación al hecho, pues debe tomar las circunstancias como el día, hora, lugar, modo o forma, grado de ejecución, etcétera. Lo que establece precisamente el artículo 309, primer párrafo de nuestro Código Procesal Penal, y también lo que establece los artículos del 10 al 22 del Código Penal. El objeto de la investigación o de la etapa preparatoria también lo vamos a ver en relación con la participación del hecho. Y en relación con la participación del hecho, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de esas circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad en cuanto al hecho punible.
Aquí el objeto de la etapa preparatoria en relación a la participación del hecho, ¿qué es lo que nos interesa que el Ministerio Público ahonde? En relación a la autoría y participación, atenuantes, agravantes, habitualidad o reincidencia, etcétera. También lo que establece el artículo 309, primer párrafo del Código Procesal Penal, y también de los artículos 23 al 37 y del 84 al 94 del Código Penal, del 23 al 37 y del 84 al 94 del Código Penal. También vamos a ver el objeto de la etapa preparatoria en cuanto al daño causado, lo que antes se hablaba de responsabilidad civil. Aquí, ¿qué es lo que debe verificar el Ministerio Público? Pues verificar el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejecutado la acción civil. En relación a esta, realmente este objeto en cuanto al daño causado es importante hoy en día para la Fiscalía, puesto que ahora como no hay actor civil, antes sí había actor civil, hoy ya no hay actor civil en el proceso, entonces debe prever el fiscal preparar prueba para la acción reparatoria a favor de la víctima. También lo establece el artículo 309 del Código Procesal Penal en su primer párrafo. Entonces vemos que el objeto de la etapa preparatoria la podemos ver desde tres puntos de vista, en relación al hecho, en relación a la participación del hecho y en cuanto al daño causado. Bien, entonces, viendo esto, ¿cuál es la importancia de esa etapa preparatoria? Que prácticamente es la de recabar todos los elementos de convicción que le ayudarán al Ministerio Público a producir la prueba allá en el debate. Recordemos, por favor, muchachos, que cuando inicia la investigación, aún desde la primera declaración, hasta el final de la etapa preparatoria, etapa intermedia, lo que el Ministerio Público presenta son elementos de convicción, evidencias o indicios, no pruebas. En esa etapa no hablamos de pruebas, hablamos de elementos de convicción que el Ministerio Público está recabando. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que la prueba únicamente se produce en el debate. Anteriormente solo son, repito, elementos de convicción, evidencias, indicios, ¿ok? Entonces, los plazos de la etapa preparatoria. A partir de que el juez de primera instancia penal resuelve la situación jurídica del sindicado y dicta auto de procesamiento y de medidas de coerción, es ahí donde da inicio la etapa preparatoria o de investigación, con un plazo específico, pues, para realizarlo, ¿verdad? Esta etapa preparatoria va a comenzar luego de que se da la audiencia de primera declaración. Una vez que se da la audiencia de primera declaración, donde se escucha al sindicado, al procesado, al imputado, donde el Ministerio Público tendrá la palabra de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal, que es ahí donde nos habla sobre el desarrollo de la audiencia de primera declaración. Pues el juez va a dirigir esta audiencia y le va a iniciar dando la palabra al Ministerio Público para que haga la imputación correspondiente al procesado o a los procesados. Y el Ministerio Público debe hacer la imputación de forma circunstanciada y precisa, ¿verdad? Y poniendo a la vista del órgano jurisdiccional, o sea, del juez de primera instancia penal, de narcoactividad y delitos contra el ambiente, poniendo a la vista los elementos de convicción que hasta en ese momento cuenta y de por qué se giró una orden de aprehensión o por si fue caso de flagrancia, de por qué va a pedir que se le vincule a un proceso y se dicte un acto de procesamiento para que quede ligado al mismo. Entonces, en ese artículo 82 se regula todo el trámite de la primera declaración, el juez le da la palabra al Ministerio Público para que haga la imputación correspondiente, que argumente sobre por qué solicita que se dicte el auto de procesamiento, le va a dar la palabra a la defensa para que haga la defensa correspondiente, la defensa técnica en favor de su patrocinado, en la cual va a tratar de destruir lo que son los elementos de convicción del Ministerio Público y va a tratar de convencer al juez de que realmente no hay elementos de convicción que puedan darle a entender al juez que existe la probabilidad que él pudo haber participado o cometido un hecho punible. Entonces el juez, luego de escuchar a ambas partes, si considera que el Ministerio Público tiene los elementos mínimos que le dan la probabilidad a él como juzgador de considerar que sí pudo haber participado esta persona en un hecho punible, entonces va a dictar el auto de procesamiento y lo va a ligar a proceso por el delito que el Ministerio Público pida. Si el juez lo liga a proceso y dicta el auto de procesamiento, entonces pasan a una segunda etapa de esa misma audiencia, donde van a pasar a discutir lo que son las medidas coercitivas.
donde el Ministerio Público seguramente va a pedir que se dicte auto de prisión preventiva, porque va a indicar que se dan los dos peligros procesales en cuanto al sindicado, porque va a decir de que hay peligro de fuga, que se pueda fugar, o hay peligro de que pueda ser un obstáculo a la averiguación de la verdad, porque puede destruir medios de convicción que aún no tiene el Ministerio Público, porque puede influir en testigos estando afuera. Entonces, va a dar una serie de argumentos del por qué el juez debería de emitir un auto de prisión preventiva para que sea privado de su libertad y el Ministerio Público pueda realizar su investigación sin que él pueda perjudicar la misma. Obviamente, entonces la defensa va a tratar de indicarle al juez de que no es necesario un auto de prisión preventiva, toda vez que el patrocinado, pues no es un delincuente habitual, consuetudinario, realmente es una persona que ha trabajado, que no tiene antecedentes penales ni policíacos, que se le ponen a la vista la carta de trabajo para que vea que es una persona de bien, que ha estado proporcionando lo necesario a su familia. Le van a poner a la vista el acta de matrimonio, los actas de nacimiento de hijos menores si tiene, para demostrarle al juez que es necesario que él esté libre para que siga llevando el sustento a su casa. Todos aquellos documentos de arraigo que sirvan para demostrar que nuestro patrocinado es una buena persona. Entonces, y que lo que solicitamos es que no se dicte auto de prisión preventiva, sino que se le beneficie con alguna de las medidas sustitutivas que regula el artículo 264 del Código Procesal Penal. El juez entonces valorará lo que ha solicitado el Ministerio Público y las razones que ha dado del por qué debería dictarse un acto de prisión preventiva, y valorará también lo argumentado y los documentos puestos a la vista por parte del defensor, donde solicita de que no se dicte auto de prisión preventiva, sino que se beneficie con con medidas desjudicializadoras que no priven de libertad a la persona. ¿Por qué? Porque sí se hace acreedor de medidas sustitutivas de las que establece el artículo 264, como presentarse al Ministerio Público a firmar el libro cada semana, cada 15 días, cada mes. Es una decisión del juez que se compromete a no salir del país, que se compromete a no relacionarse con personas que estén relacionadas con el presente proceso, alguna caución económica si el juez lo considera oportuno, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de esas medidas sustitutivas. Entonces, de eso va a depender el plazo de la etapa preparatoria, de la decisión que tome el juez en cuanto a esas medidas coercitivas. Si el juez concede lo requerido por el Ministerio Público en el sentido de dictar un auto de prisión preventiva, entonces la investigación o la etapa preparatoria tendrá un plazo máximo de 3 meses. ¿Por qué? Porque está privado de libertad el procesado, el sindicado, el imputado. Si el juez considera de que no es necesaria la prisión preventiva, sino que lo beneficia con medidas sustitutivas, la investigación puede durar hasta un máximo de 6 meses. ¿Por qué? Porque la persona pues no está privada de libertad y el Ministerio Público va a tener más tiempo para realizar toda su investigación, para que al final de esta etapa preparatoria y al momento de tomar una decisión al final de la etapa concluya, ya sea con una acusación, con un sobreseimiento, con un archivo, con una clausura provisional, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso dependerá en los plazos de la etapa preparatoria. Si el juez, antes de empezar a re- a argumentar, a darle la palabra al Ministerio Público y la Defensa para discutir sobre las medidas de coerción, si el juez considerase, después de que argumentó el Ministerio Público cuando pidió el auto de procesamiento y la defensa pidió que no había delito que perseguir, que los hechos no eran constitutivos de delito y por lo tanto que se dictara falta de mérito, si el juez decidiera dictar falta de mérito, pues no se discuten las medidas coercitivas ni tampoco se da inicio a esta etapa preparatoria, ¿verdad? Porque ahí ya no habría plazo para investigar porque no está ligado a proceso en la persona que estaba siendo sindicada o a la que se le imputó ciertos delitos en esa audiencia de primera declaración. Pero caso contrario, como dijimos, va a depender si emite medidas coercitivas, como el auto de prisión preventiva, pues la investigación o la etapa preparatoria tendrá un máximo de 3 meses. Obviamente la defensa va a pedir que sea menos tiempo, toda vez que está privado de libertad y que es necesario que el Ministerio Público apresure su investigación para resolver de una manera rápida la situación jurídica de su patrocinado. Si se beneficia con medida sustitutiva, entonces el plazo va a ser más largo. Veamos eso a continuación. Veamos entonces. Si se dictó auto de procesamiento y auto de prisión preventiva, entonces la investigación tendrá una duración de hasta un máximo de 3 meses máximo. Deme un segundo, por favor.
Decía que si se dictó auto de procesamiento y auto de prisión preventiva, entonces la investigación tendrá un máximo de 3 meses. Esto de acuerdo a lo que regula el artículo 323 y 324 bis, primer párrafo del Código Procesal Penal. Si el juez dictara un auto de procesamiento y medida sustitutiva, entonces la investigación durará hasta un máximo de 6 meses, de acuerdo a lo que establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Si no hay vinculación procesal porque dictó falta de mérito, eso no significa que se cierre la investigación. El Ministerio Público está bien, no logró un auto de procesamiento, no logró ligar a proceso a la persona, pero va a seguir investigando. Entonces, si no hay vinculación procesal, la investigación no estará sujeta a ningún plazo, de acuerdo a lo que establece el artículo 324 bis, último párrafo del Código Procesal Penal. En el artículo 323 del Código Procesal Penal establece: el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible. Ahora lo que se busca es que ese procedimiento preparatorio sea rápido, peor si se emitió un auto de prisión preventiva, ¿verdad? Entonces el 323 ahora ya lo establece de esta manera, que el procedimiento preparatorio debe concluir lo antes posible, procediéndose con toda celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Pero si se dan cuenta antes, indica debe concluir lo antes posible. De lo contrario, pues en un plazo de 3 meses. Pero con las reformas del decreto 18-2010 del Congreso de la República, lo que se busca es fijar un plazo al Ministerio Público, desde la primera declaración a efecto de que busque recabar los medios de investigación suficientes y concluir lo antes posible. Fue en esa reforma precisamente del decreto 18-2010 donde ahora quedó plasmado que el Ministerio Público deberá concluir lo antes posible, y se refiere a eso, de que se busque recabar todos esos medios de investigación suficientes y concluir lo antes posible dentro del plazo que ahora fija el juez. Porque según el artículo 82 del Código Procesal Penal, cuando se discute en la primera declaración, es ahí donde es el juez el que decide qué plazo le da al Ministerio Público. Si bien es cierto, se habla de un máximo de 3 meses, pero el juez, a petición de la defensa, que puede decir que no está de acuerdo en los 3 meses que el Ministerio Público pide, que sea en un mes o que sea en mes y medio o 2 meses, pero al final será el juez el que decide si le da los 3 meses o el juez dice, no, tiene 2 meses para concluir con la investigación, o sea, con la etapa preparatoria. Entonces, estos son los plazos en la etapa preparatoria, dependiendo la resolución que el juez emita. Si es auto de procesamiento y auto de prisión, si es un auto de procesamiento y medida sustitutiva, o si no hay auto de procesamiento, o sea, no hay vinculación procesal, ahí están los plazos. Pero con las reformas, repito, con las reformas del decreto 18-2010, ya se modificó este artículo de 323, donde le indica al Ministerio Público que debe de concluir la investigación lo antes posible. Y si no, pues tiene un máximo de 3 meses. Pero no es ese artículo el que prevalece, sino que es en la audiencia de primera declaración, donde el juez decide si le da los 3 meses, o le da 2 meses, o le da un mes. Realmente ya queda decisión del juez. Lo único que le da un plazo máximo de 3 meses, ¿verdad? No puede pasar más allá. Bien, medios de investigación o convicción. Medios de investigación o medios de convicción, como dijimos, no se les denomina prueba en este momento porque, repito, la prueba se produce ¿dónde? En el debate. Todo lo que sucede antes, en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia, lo que se ponen a la vista del honorable juzgador son medios de investigación o medios de convicción. Veamos un poquito en relación a ellos entonces. En relación a los medios de investigación o convicción, disposiciones generales, esto lo vamos a encontrar regulado en los artículos 181 al 186 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que debe prevalecer en estos medios de investigación o medios de convicción? En primer lugar, la objetividad. El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 181. Es de lamentar que en este artículo 181 contiene un resabio inquisitivo. ¿Por qué tiene un resabio inquisitivo? Pues permite que los tribunales procedan de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes.
en ese artículo 181 todavía ahí hay un parrafito donde permite precisamente que sea los tribunales procedan de oficio a la incorporación de pruebas no ofrecidas por las partes. Se entiende que en un sistema procesal penal acusatorio, los tribunales juzgan y aplican justicia, no investigan o aportan prueba. Ese es el fin de un proceso acusatorio. ¿De qué? Que los tribunales juzguen y apliquen la justicia, no que su actuar sea de investigar o aportar medios de prueba. Por eso decimos que lamentable en este artículo 181 todavía quedaron unas líneas ahí donde le dan esta facultad al juzgador, que eso era lo que hacía en el sistema inquisitivo, el cual ya no existe, ¿verdad? Porque en el sistema inquisitivo, como hablábamos la semana pasada, el juez era el que recibía la denuncia, el juez era el que investigaba, el juez era el que diligenciaba los medios de prueba, el juez era el que llevaba el juicio, el juez era el que emitía la sentencia, el juez lo hacía todo. Entonces, se prestaba para muchas situaciones ahí y por eso es que pasamos a un sistema acusatorio, pero todavía en este artículo 181 quedó un resabio de ese tipo, ¿verdad? Donde permite que los tribunales intervengan de oficio a través de incorporar medios de prueba, lo cual no debería de pasar, ¿no? Pero bueno, ahí está establecido y todavía está ese resabio inquisitivo. Otra disposición general que encontramos en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 182, es la libertad de prueba. ¿A qué se refiere la libertad de prueba? Bueno, la libertad de prueba dice, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, por cualquier medio de prueba que sea permitido. ¿A qué se refiere la libertad de prueba entonces? Que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, por cualquier medio de prueba permitido. Artículo 182 del Código Procesal Penal. En relación a la libertad de prueba, el artículo 182, realmente esta norma legal permite que en el proceso penal la obtención, el ofrecimiento y aportación de todos los medios de prueba para demostrar una pretensión sin limitarse a los medios específicamente tratados en el código, porque permite una amplia posibilidad de medios de investigación. Todo aquello que la ley no prohíba, pues ellos lo pueden aportar como medio de prueba a las partes, ¿verdad? Tienen esa oportunidad de ofrecer todos esos medios de prueba que fortalezcan su pretensión, ¿verdad? Que es lo que buscan. Por un lado, el Ministerio Público, que al final del proceso hay una condena. El defensor técnico, pues que al final hay una absolución en favor de su patrocinado, ¿verdad? Entonces, hay libertad de prueba siempre y cuando no sea una prueba ilegal, inadmisible, ¿verdad? O recabada de forma anómala. ¿Qué otra disposición general podemos ver en nuestro Código Procesal Penal? En el artículo 183 del Código Procesal Penal también dice prueba admisible. ¿Cuál es la prueba admisible? Ya vimos la objetividad de la prueba, la libertad de prueba que tienen las partes, que siempre que sean obtenidas de conformidad con la ley, pues no hay problema, ¿verdad? Hay libertad de prueba. La prueba admisible también es otra disposición general que está en el artículo 183 del Código Procesal Penal y establece que será admisible todo medio de prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguación y útil para el descubrimiento de la verdad. La prueba admisible se refiere que será admisible todo medio de prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguación y útil para el descubrimiento de la verdad. Artículo 183 del Código Procesal Penal. Este artículo 183 del Código Procesal Penal se deben considerar inadmisibles todos los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido. Por ejemplo, medios de prueba obtenidos en un allanamiento ilegal donde no había orden de juez competente o donde posiblemente el allanamiento lo hicieron fuera de los horarios que establece la Constitución Política de la República. Entonces, todo lo que recaben ahí es ilegal. Por lo tanto, esos medios de prueba que recaben, aunque sean contundentes, se convierten en medios de prueba inadmisibles porque fueron obtenidos de una forma ilegal. Medios de prueba que se pueden obtener también a través de la tortura, un testimonio, pero que fue producto de una tortura, también es ilegal. La correspondencia, cuando se viola esa intimidad, ese derecho que tienen las partes de secretividad en cuanto a su correspondencia y son violentadas en su privacidad, también es prueba inadmisible. Las comunicaciones, los archivos privados, etcétera. También dice que existe
una limitante por ser manifiestamente abundante. Los tribunales también podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. ¿A qué nos referimos manifiestamente abundantes un medio de prueba y que el juez lo puede declarar inadmisible? Por ejemplo, que en un proceso estemos ofreciendo medios de prueba y proponemos 20 testigos que declararán dónde vivía el agraviado. Realmente 20 testigos para escuchar que van a declarar únicamente dónde vivía el agraviado. El juez puede decir, esa es prueba abundante, le acepto dos, los demás no, pues porque todos vienen a decir lo mismo. Entonces puede declarar inadmisible 18 testimonios. ¿Por qué? Porque van a ir a hablar de lo mismo y con dos, para el juez considera que con dos son suficientes, toda vez que ninguno aporta algo extra, ¿verdad? O podría ser también que estemos ofreciendo documentalmente 10 fotografías que reflejan una misma imagen sin tener cambio alguno de su posición. Entonces después dices 10 fotografías que prácticamente se miran lo mismo. Con dos, tres son suficientes, las demás las declaro inadmisibles toda vez que son abundantes, ¿verdad? Basta con tres, van a probar lo que realmente quieren probar con esos medios de prueba. A eso se refiere entonces. La prueba admisible es todo medio de prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguación y útil para el descubrimiento de la verdad y que haya sido obtenido de forma legal, no por un medio prohibido, ¿verdad? Otra disposición general es de el hecho notorio, que es el hecho notorio, se lo encontramos regulado en el artículo 184 del Código Procesal Penal y nos dice que hay hecho notorio cuando se postule la comprobación de un hecho que sea venir a las partes en la realización de esta prueba ofrecida, declarando comprobado el hecho. ¿Por qué? Porque es notorio. Ahorita vamos a ver un ejemplo por qué. El artículo 184 del Código Procesal Penal dice, este asunto puede ser provocado por una de las partes o bien por el propio tribunal. ¿Cómo funciona el hecho notorio? Para que entendamos cuando se habla de hecho notorio, ¿por qué se le denomina hecho notorio? Que ustedes lo van a estar escuchando mucho en los procesos penales. Por ejemplo, una de las partes quiere probar la existencia del Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala o que se encuentra en el centro histórico de la ciudad capital. Y para ello pide que se practique entonces un reconocimiento judicial para demostrar la existencia del Teatro Nacional o que está ubicado en el centro histórico de la ciudad capital. Entonces, a través de una inspección ocular, el tribunal puede avenir a las partes o dar por probada dicha existencia por ser notorio. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer un reconocimiento judicial si es obvio que todos sabemos que hay un teatro nacional y que está en la zona 1, que está precisamente en el centro histórico? No me tiene que probar ese hecho porque ahí está, es un hecho notorio que existe el Teatro Nacional. A eso se refiere. El hecho notorio es cuando es obvio la existencia de un medio de prueba y que no hay necesidad de malgastarse como tribunal y a las partes y a los sujetos procesales en algo que todo el mundo sabe y conoce que es cierto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere como hecho notorio. Por último, tenemos como medio de investigación o convicción la valoración de la prueba. En relación a la valoración de la prueba, el proceso penal nuestro contiene un requisito esencial para valorar la prueba, y es que la misma haya sido obtenida por un procedimiento permitido e incorporado al proceso de conformidad con la ley. Repito, la valoración de la prueba. El proceso penal contiene un requisito esencial para valorar la prueba. Para poder valorar un medio de prueba, dice que la misma haya sido obtenida por un procedimiento permitido, o sea, de forma legal, e incorporado al proceso de conformidad con la ley. ¿Cómo ofrecemos los medios de prueba? Pues lo vamos a ver más adelante a través del artículo 343 del Código Procesal Penal. Ahí hay una audiencia de ofrecimiento de prueba y ahí se nos dice cuál es el mecanismo y forma de cómo se ofrece el medio de prueba para introducirlo y que ya en el debate sea valorado, para que en el debate realmente se produzca esa prueba y el juez, los jueces de sentencia puedan y tengan que valorar medios de prueba. Pero estos medios de prueba deben ser obtenidos de forma, por medio de un procedimiento legal. Si no, sería una prueba inadmisible, ¿verdad? Bien, entonces se debe valorar, y ¿cómo debe valorar el juez los medios de prueba? Los va a valorar conforme en la llamada sana crítica razonada.
Aquí en Guatemala todos los medios de prueba en lo penal, en lo civil, en lo laboral, siempre se va a valorar de conformidad con el sistema de sana crítica razonada. El artículo 186 del Código Procesal Penal dice que se valora por la sana crítica razonada, es decir, un sano criterio, o lo podemos decir de otra manera, un recto pensamiento que conlleva la expresión razonada, porque debe decidirse en palabras sencillas qué valor se le otorga o no a un medio de prueba. Alude realmente, cuando hablamos de sana crítica razonada, lo que está aludiendo es el recto pensamiento basado en tres fundamentos: el uso de la lógica, la psicología práctica y la experiencia común. A eso se refiere la sana crítica razonada, que va a aludir a un recto pensamiento, a un sano criterio, el cual va a estar basado en tres fundamentos esenciales: en el uso de la lógica, en el uso de la psicología práctica y en la experiencia común. Eso es lo que conlleva lo que conocemos como sana crítica razonada. Entonces tenemos que dentro de las disposiciones generales, dentro de los medios de investigación o convicción, el Ministerio Público y los sujetos procesales deben actuar con objetividad. Todos los sujetos procesales tienen libertad de prueba. ¿Qué prueba es la que pueden presentar? Pues la prueba admisible, ¿verdad? En hechos notorios, pues el juez puede prescindir de ciertos medios de prueba, toda vez que por ser, valga la redundancia, notorio, no hay necesidad de desgastarse en diligenciamientos innecesarios, y va a valorar la prueba bajo el sistema de la sana crítica razonada, que no es más que un sano criterio o un recto pensamiento que se fundamenta en el uso de la lógica, la psicología práctica y la experiencia común. ¿Qué medios de prueba contempla nuestro Código Procesal Penal? Dentro de los medios de prueba que contempla nuestro Código Procesal Penal, los vamos a encontrar establecidos en los artículos 187 al 253 del Código Procesal Penal. Los medios de prueba que se pueden realizar y obtener para fortalecer cada uno sus tesis, el Ministerio Público su tesis y la defensa técnica la antitesis en contra de la tesis del Ministerio Público, pues son los que están regulados en los artículos 187 al 253 del Código Procesal Penal. Pongo los artículos para que les demos una leída bastante minuciosa, porque hay mucha información importante en cada uno de esos artículos. De la comprobación inmediata y medios auxiliares. ¿Cuáles son esos medios de prueba entonces? En primer lugar, va a poder obtener medios de prueba a través de inspección y registro de lugares, cosas o personas. Inspección y registro de lugares, cosas o personas. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 187. Por favor, los leemos. Primer medio de prueba: inspección y registro de lugares, cosas o personas. Artículo 187 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, también vamos a obtener medios de prueba como el reconocimiento corporal o mental. Reconocimiento corporal o mental. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 194 del Código Procesal Penal. 194 del Código Procesal Penal. Otro medio de prueba que podemos utilizar es el levantamiento de cadáveres, que es el otro medio de prueba que se va a practicar, regulado en el artículo 195 del Código Procesal Penal. Artículo 195 del Código Procesal Penal. Asimismo, tenemos también otro medio de prueba, como lo es el secuestro de cosas u objetos. Secuestro de cosas u objetos. En este lo vamos a encontrar regulado en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Secuestro de cosas u objetos. Tenemos también un quinto,
medio de prueba que se va a recabar en la investigación. Y digo se va a recabar porque puede ser tanto el Ministerio Público o los puede proponer la defensa técnica, ¿verdad? Como lo es la clausura de locales, que lo encontramos en el artículo 206 de nuestro Código Procesal Penal. Artículo 206, la clausura de locales. Así también tenemos otro medio de prueba como son los testigos. Y los testigos encontramos regulados en el artículo del artículo 207 al 224. Ahí vamos a encontrar todo lo relacionado al medio de prueba que tiene que ver con los testigos. Asimismo, tenemos el medio de prueba por medio de peritajes, los cuales los realizan ciertos peritos. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 225 al 237 del Código Procesal Penal. 225 al 237 se regula todo lo relacionado a los peritos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser peritos? ¿Cuál es el trámite de los peritajes, de los dictámenes periciales, etcétera? ¿Verdad? Todo eso lo vamos a encontrar en esos artículos. También tenemos un medio de prueba que se conoce como peritaciones especiales. Y estas peritaciones especiales pues las vamos a encontrar a partir del artículo 238 al 243. Ahí encontramos las peritaciones especiales reguladas en esos artículos del 238 al 243. Dentro de esas peritaciones especiales podríamos hablar de las autopsias, lugares de la autopsia, envenenamientos, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de peritajes especiales que son necesarios. Por eso les digo, leamos nuestro código. Ahí vamos a encontrar información valiosa en relación a los medios de prueba. Y por último, también tenemos lo que se conoce como lo que son el medio de prueba de el careo, ¿no? Los careos, que también son un medio de prueba bastante importante, ¿verdad? Y que se utilizan en el proceso penal. El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso y cuando sus declaraciones discrepen, ¿verdad? Sobre los hechos o circunstancias de importancia. Entonces, cualquiera de las partes podría solicitar que se lleve a cabo el medio de prueba de careos. Entonces, estos son los medios de prueba que regula nuestro Código Procesal Penal en relación a los medios de prueba. Dijimos inspección y registro de lugares, cosas o personas. También tenemos el reconocimiento corporal, levantamiento de cadáveres, secuestro de cosas u objetos, clausura de locales, testigos, peritos, peritaciones especiales, que hablamos del envenenamiento, etcétera, todo lo que se relaciona con ellos, y como último medio de prueba, los careos, ¿verdad? Y ahí les pongo los artículos correspondientes, ahí está la diapositiva para que puedan tomar nota, aunque voy a pedirles, muchachos, ahora sí ya se me han habilitado ya bien los correos, que para que yo les pueda enviar los documentos tanto de la clase anterior como de la presente clase, eh, sería necesario, interesante, que me escriban entonces ahora al correo fg046 urrural.edu.gt. Repito, al correo fg046 urrural.edu.gt y yo voy a estar tratando de enviar todos esos documentos para quienes son de departamentos o de otras sedes. Si hay algún coordinador por medio del cual pues ya están coordinados para trasladarse información, documentación, sería ideal porque si son muchos los correos pues es un poquito complicado el contestarlos todos, ¿verdad? Pero si están organizados me ayudaría bastante saberlo y enviárselos a los coordinadores y a las personas que realmente les corresponde, tienen esa oportunidad de relacionarse con sus demás compañeros. Bien, entonces en cuanto a los medios de prueba son estos que acabamos de enumerar acá. Por favor, ahí están los artículos, leer de forma detenida, artículo 187 al artículo 253 del Código Procesal Penal. Ahí van a encontrar todo lo relacionado a los medios de prueba. Bien, y por último, esa etapa preparatoria, una vez que el Ministerio Público ha realizado toda la investigación correspondiente,
va a tener que tomar una actitud, ¿verdad? ¿Qué es actitud? Ponerle fin a esa etapa preparatoria. La pregunta es, cómo puede terminar la etapa preparatoria? Entonces, la etapa preparatoria puede terminar de 6 formas distintas. Puede terminar por una acusación por vía común, puede terminar por una clausura provisional, puede terminar por un sobreseimiento, puede terminar por un criterio de oportunidad, puede terminar por la suspensión condicional de la persecución penal o puede terminar por una acusación vía el procedimiento abreviado. Estas son las formas en que puede terminar la etapa preparatoria. Una vez que terminan, si le dieron 3 meses al Ministerio Público, ojo, allá en la primera declaración, cuando el juez fijó el plazo para la investigación, de una vez también en ese mismo momento, en esa audiencia de primera declaración, va a fijar el día y hora en que el Ministerio Público, bueno, el día en que el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo. Y su acto conclusivo se refiere a cualquiera de estas 6: la acusación por vía común, una clausura provisional, un sobreseimiento, un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de la persecución penal o una acusación por la vía del procedimiento abreviado. Estas son las formas en que, o los actos conclusivos, con los que el Ministerio Público pues puede terminar definitivamente, ¿verdad? En la etapa preparatoria. Entonces, en esa audiencia de primera declaración, de una vez le fija cuál es la fecha en que debe presentar el Ministerio Público su acto conclusivo. Y posteriormente, entre los 10 y 15 días posteriores, debe llevarse a cabo la etapa intermedia, que es la que vamos a ver la próxima semana, la etapa intermedia, que es donde se discuten estos actos conclusivos, donde el Ministerio Público generalmente concluye con una acusación en contra del imputado o los imputados. Y esa acusación pues debe discutirse en la etapa intermedia, donde el juez verificará si realmente el Ministerio Público ha recabado elementos necesarios con los cuales puede probar la participación de los imputados en un futuro debate, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces ya vimos que la etapa preparatoria tiene ciertos plazos que va a depender de cuál es la situación jurídica del procesado. Si al final se dicta auto de procesamiento, vimos con auto de prisión, entonces un máximo de 3 meses, aunque la ley habla clara de que debe terminar lo antes posible. Si es auto de procesamiento con medida sustitutiva, el plazo de investigación será hasta un máximo de 6 meses. Si no fue ligado a proceso, pues la investigación continúa y no tiene plazo ninguno, ¿verdad? Pero una vez que se ha ligado a proceso y se ha dictado ese auto de procesamiento, dependiendo el plazo que sea, el Ministerio Público debe concluir y va a concluir con uno de estos actos conclusivos. Lo repito, por la acusación por vía común, regulados en los artículos 324, 332 al 345 del Código Procesal Penal. Puede concluir también con una clausura provisional, regulado en el artículo 325 al artículo 331 del Código Procesal Penal. Ahí nos regula lo que es, leamos un poquito en cuanto al artículo 325 para que vean qué es el sobreseimiento y la clausura. En relación al sobreseimiento, dice, si el Ministerio Público estima que no existe fundamento, escuche bien, lo común es que termina con lo que establece el artículo 324 y del 332 al 345, que es la acusación, donde va a pedir que se abra juicio y se lleve a debate, a juicio oral y público, a los sindicados, ¿verdad? Pero también puede ser que su investigación, por más que trató de recabar información, no obtuvo los medios de convicción necesarios con los que él considera que podría probar la participación de los sindicados en un futuro debate. Entonces puede pedir otro tipo de acto conclusivo. Por ejemplo, puede pedir en el artículo 325, nos habla sobre el sobreseimiento o la clausura. Esto lo puede pedir el Ministerio Público perfectamente. Y dice, si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. El sobreseimiento o la clausura provisional. Vamos a leer otro artículo ahí. Veamos el 331. Por ejemplo, el artículo 331 nos habla de la clausura provisional, para que entendamos qué es la clausura provisional. Nos dice, si no correspondiere sobreseer
y si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, entonces se ordenará la clausura del procedimiento por autofundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar eh, en el futuro. Y cesará, si se dicta si se dicta la clausura provisional, uno de los efectos importantes es que cesan todas las medidas de coerción para el imputado. Si el imputado estaba en prisión preventiva, pero el Ministerio Público no logró recabar suficientes medios de prueba cuando se considera que no va a poder probar su participación en el delito en un debate y pide la clausura provisional, entonces se clausura provisionalmente y se va a indicar qué medios de prueba más debe investigar el Ministerio Público. Pero en ese mismo momento el juez resolverá que cesan todas las medidas de coerción. Por lo tanto, si estaba en prisión preventiva, entonces el sindicado recobrará su libertad inmediatamente, ¿verdad? Y continúa diciendo el artículo 331, cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal, para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento del tribunal a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Si de esos medios de investigación que se dejaron ahí, que se manifestaron, que se clausuraba, pero que se iba a continuar la investigación hasta recabar ciertos medios de investigación, si los logra recabar, puede pedir entonces la reapertura, va a volver a presentar la acusación para que se abra juicio oral y público. Eso es en cuanto a la clausura provisional. Lo clausura provisionalmente. Se cesan todas las medidas de coerción como efecto primario y el Ministerio Público pues continuará con la investigación y si recaba más información perfectamente puede otra vez plantear la acusación y pedir que se abra a juicio ese proceso correspondiente. Veamos solo un poco en cuanto al sobreseimiento. Veamos el artículo, veamos el 325. ¿Qué nos dice el artículo 325? Bueno, eso fue que hablamos del sobreseimiento o la clausura. Veamos el 328, que es un poco más específico en cuanto al sobreseimiento. 328, sobreseimiento, dice, corresponderá sobreseer en favor de un imputado cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. También corresponde el sobreseimiento cuando a pesar de la falta de certeza no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. Cuando tratándose de delitos contra el régimen tributario, si hubiera cumplido en forma total la obligación. En el tema de, aquí este artículo del sobreseimiento habla en el tema tributario, si el sindicado procesado paga sus impuestos, entonces se puede proceder al sobreseimiento perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es uno de los efectos del sobreseimiento? Que cierra de forma definitiva el proceso. Si el Ministerio Público concluye con el sobreseimiento, se cierra definitivamente ese proceso y ya no se podrá aperturar nuevamente. No es lo mismo que la clausura provisional, que solo lo clausura provisionalmente. El sobreseimiento sí lo cierra de forma definitiva. Y los otros actos conclusivos, pues como ya dije, un criterio de oportunidad, el artículo 25 del Código Procesal Penal, una suspensión condicional de la persecución penal, artículo 27, o ya sea por la vía del procedimiento abreviado, regulado en el artículo 464 del Código Procesal Penal. Entonces, aquí concluimos con el tema de la etapa preparatoria. ¿Qué es la etapa preparatoria? ¿Cuál es el objeto de la etapa preparatoria? Eh, ¿Qué elemento, qué disposiciones generales sobre la prueba cuando vimos el hecho notorio, la prueba admisible, etcétera, la valoración de la prueba a través de la sana crítica razonada? Vimos también cuáles son los distintos medios de prueba y les indiqué cuáles son los artículos que se deben de leer para ampliar en cuanto a esos medios de prueba. ¿Y cómo termina la etapa preparatoria? Pues puede terminar por cualquiera de estas 6 situaciones que estamos viendo ahorita en su pantalla de la diapositiva, que son a través de una acusación, de la clausura provisional, de un sobreseimiento, de un criterio de oportunidad, de una suspensión condicional de la pena o de la acusación por la vía del procedimiento abreviado. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá entonces con la segunda clase de Derecho Procesal Penal. Nos volvemos a reunir la próxima semana
Misma hora, 5:30. Ruego nuevamente disculpas por el inconveniente que tuvimos al inicio, pero espero que hayamos escuchado la clase. Y si me mandan al correo que les indiqué, y si puede ser representantes de sedes o algo, para mí se me va a facilitar más hacerles llegar de forma más rápida los documentos y que ustedes se los reenvíen a sus compañeros. Gracias por la paciencia, por la comprensión, por su atención. Bendiciones para todos y buen fin de semana.